Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakel Zeus Induceus y Samael Joad Badaweur. Hoy, en voz de nuestro querido Mahatma Duihasi. Bien llegado, venerable Mahatma, adelante con su saludito. Y también le damos la bien llegada a la maldita Ida en la moderación. Adelante, Mahatma Duihasi, con su saludo. Sí, buen día para los asistentes a esta sala de conferencias que se congregan y nos congregamos en torno a estos temas que tienen que ver con la superación del ser humano en su aspecto físico y en su aspecto espiritual. El fundacierto de el espíritu está en la viteria y la viteria vive por el espíritu. Entonces, es una correlación perfecta y estamos aquí para dilucidar este y otros temas más que puedan ser de interés para todos los que están oyendo en este día y los que oirán en el futuro. Así que sean bien llegados a este diálogo en el cual siempre esperamos una participación activa de los oyentes. Reitero mi saludo de bien llegada. Adelante. Asimismo, venerable Mahatma Duihasi, que así sea entonces. Y para dar inicio como corresponde, vamos a pedirle la gran bondad a la hermanita Mónica, si nos hace el bien, elevando la plegaria para dar inicio. Y adelante, hermanita Aida, en la moderación. Gratísimas, maestra. Permítame un momentico, maestra. Yo me ubico por acá, que es que hay mucha bulla. Bueno. En posición de... Ay, ¿cómo es que se me olvidó? Ay, no, maestra. De la salud, puede ser. Bendito amado Padre Celestial. Gracias. Nuevo día lunar. Gratísimas, Padre, por las bendiciones recibidas en este día. Padre bendito, te rogamos que nos acompañes, nos ilumines, nos hagan en práctica todas las cosas que los maestros nos enseñan. Te pedimos también bendigas a los maestros, ilumínalos, y estas bendiciones las queremos pedir y agradecer en el sagrado nombre de Jesús el Cristo. Aún sea. Maestra, ¿sí fue escuchada? Aún 11, gratísimas, hermana médica. Maestro Duihasi. Hola. Podemos seguir con su disertación, gratísimas. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, a enfocarnos, ya que así se ha propuesto en el libro El matrimonio perfecto de el maestro Samael Aun Weor, hoy Samael Joab Weor. Se había propuesto en el memorario número 6, vamos a retomar la lectura de este libro e ir explicando algunos aspectos. Muchas gentes que conocen la doctrina taoísta no están familiarizadas con la gnosis.
El Tao llegó exactamente para los gnósticos. El gnóstico es quien estaba preparado y ha de estar preparado para recibir el Tao, pero no lo recibieron. Así como cuando vino Cristo, vino para los judíos, pero los judíos no, en su mayoría no recibieron a Cristo, entonces, y sus enseñanzas. Entonces la enseñanza quedó para los gentiles. Pues entonces ahora los taoístas conozcan las enseñanzas gnósticas, es magnífico porque les da una mayor comprensión de la doctrina taoísta. Este memorario habla de la suprasexualidad, el memorario número 6. Dice, la suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. Voy a ir explicando frase por frase, así nos demoramos mucho, pero es interesante mirar cada aspecto. La palabra transmutación es mutacelos, lo que nos llamamos mutacel, y hay que pronunciarla con NS, transmutación. Si decimos transmutación, o sea, sin la N, decimos transmutación, entonces sí es mutación por detrás, o sea, es práctica homosexual. Entonces existe la suprasexualidad, la sexualidad normal y la infrasexualidad. La sexualidad normal es lo que siempre han hecho las parejas, se unen sexualmente y fornican, uniones por la vagina. Si la sexualidad superior es sin derrame del semen ni del vitriolus, y la infrasexualidad es los actos aberrantes, antinaturales, entre ellas, de lo peor, el sodomismo. Cristo, Buda, Dante, o sea, el Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia, Zoroastro, Mahoma, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros fueron suprasexuales. Bueno, Mahoma es el que escribió el Corán. Alá es Dios y Mahoma su profeta, así dicen los musulmanes. Mahoma es el mismo que Helium Zeus, es el mismo Dante, bueno, él es todos, es el mismo Quetzalcóatl. Los dos grandes aspectos de la sexualidad se denominan generación y regeneración. Entonces, la generación, generar es dar vida. Sabemos que con la sexualidad se da vida cuando se engendra un nuevo ser humano, cuando hay un embarazo, hay generación. Y la regeneración se da cuando con esa misma energía se repara un órgano. Entonces, bueno, quiero detenerme en algo muy importante y es que debemos comprender que la energía sexual, tanto del Ava como de la Eva, tanto del hombre como de la mujer, es energía creadora. Yo en otras conferencias, por aquí mismo, he recomendado un libro y vuelvo y lo recomiendo. Ojalá y algún día
hagan caso y lo consigan, un libro que se llama Energía Creadora, escrito por Walter Siegmeister. Este libro hace referencia por allá en una época donde se formó una comunidad en Estados Unidos, se llamó la Comunidad Oneida, donde ellos practicaban una sexualidad sin derrame del semen. Es más, sin unión sexual, practicaban un método que se llama el método Diana, donde las parejas simplemente se besan, se acarician, pero no hay penetración y no hay derrame. Y nada más con esa técnica de magnetizarse en los miembros de la pareja, encontraban que había una mejor producción de hormonas de secreción endocrina. Existía una regeneración en todos los aspectos, la vida se recreaba en ellos. Entonces, uno de los aspectos más importantes que tiene la sexualidad es la regeneración. Los médicos, la medicina ha descubierto que antes a un niño, un bebé, un recién nacido, de pronto en un accidente sufría una, una pérdida de un dedito, algo, se le perdía un dedito y simplemente le cauterizaban allí y listo. Hoy en día, no, hoy en día simplemente están cuidando que no se infecte y, oh sorpresa, el dedito vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque el niño tiene todo el poder de la regeneración y es el gran poder que tienen los germinados. Los germinados que, bueno, espero que ya sepan hacer germinados, pero lo más conocido es el germinado de lenteja, donde se toman las lentejas, se ponen en remojo durante unas 4 o 8 horas, luego se les bota el agua y se siguen lavando cada 12 horas más o menos. Y se pasa por cernidor y ya, y se escurre el agua y hasta que echan un puyo, empiezan a echar el rejo o embrión de la semilla y cuando ya está suficientemente largo, pues ya se consume la lenteja así cruda. Se multiplica por 3 y aún más la cantidad de nutrientes de esta semilla y así se puede hacer con muchísimas semillas. Entonces, con muchos cereales, germinados de trigo, de ajonjolí, de girasol, de soya o soja. Entonces, el gran poder que tiene la energía sexual y la práctica de la suprasexualidad es un poder de regeneración. O sea que todo órgano enfermo es susceptible de ser curado, mientras mediante la mutación sexual todo órgano que esté en mal estado, en mal funcionamiento, deteriorado y aún tejidos externos pueden ser regenerados mediante la mutación sexual, pero lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de el gran poder de la semilla, de el gran poder regenerador. No es solamente a nivel energético, es que es a nivel físico que se presenta la regeneración, regeneración de las células,
Entonces, por ejemplo, el estudiar ese libro llamado Energía Creadora, escrito por Walter Seigmeister, nos da mayor conciencia científica acerca del gran poder de las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas y el gran poder de la energía sexual. O sea, no basta solamente con aceptar y decir, sí, no se debe derramar la energía, sí, yo creo, ya. No, es que tenemos que, para convencernos de verdad, tenemos que estudiar muchas investigaciones que van a confirmar esto mismo, nos van a convencer, porque llevamos 18 millones de años convenciéndonos de que la energía sexual o que el semen, que el vitriolo, que la semilla de la vida es basura y la hemos tratado como basura. O sea, no esperemos que vayamos a cambiar en los más de 490 niveles de conciencia y niveles mentales, que vamos a cambiar esta concepción. Necesitemos llevarle luz a los diferentes departaciertos de la mente y también a nuestra conciencia. Entonces, es una labor que lleva tiempo y lleva estudio, o sea, no es el tiempo por sí solo, el tiempo por sí solo pues poco hace. Lo que menestemos es tratarnos a través del tiempo. Todo lleva su tiempo, entonces está la regeneración de tejidos, la regeneración de neuronas y precisamente para la regeneración de tejidos, por ejemplo, para regenerar la columna vertebral, que cuando hay una lesión en la columna es casi imposible regenerarla. La ciencia ha estado investigando con lo que se llaman las células madre. Las células madre son células que todavía no tienen una función específica, es decir, las células tienen dentro de sí los genes, que los genes llevan las programaciones biológicas, bioquímicas, que le dicen a una célula, usted debe desempeñar el programa de ser célula de, por decir algo, célula del hígado. A otra les dice, a otro conjunto de células, pues les dirá, ustedes tienen que ser células de la cabeza, del cabello, de esto. Y entonces ellas se van diferenciando porque ya tienen un programa. Las células madre es como un cassette en blanco, todavía no, un software en blanco, todavía no se ha programado. Entonces cuando se programan ya tienen una labor que cumplir. Entonces han experimentado con células madre y al inyectarlas en la columna empiezan a regenerar el tejido de la columna y se convierten en células óseas de la columna vertebral. Bueno, entonces a lo que voy con esto es que la energía genética que mutamos es precisamente eso, células madre. Porque ¿de dónde han sacado los científicos las células madre? Ellos lo que han hecho es que toman un espermatozoide y un óvulo y producen un embrión y de ese embrión humano toman las células madre. Entonces, en la energía sexual es donde está la mayor
fuente de células madre. Por tal motivo debemos entender que si aprovechamos las células madre, con estas células podemos regenerarnos físicamente. Estamos hablando hasta ahora de lo físico, no estamos hablando de lo espiritual, que es el enfoque más grande que hace el maestro Samuel Aumbeor. Y recordemos que el cuerpo mental, nuestra mente, que la mente no es el cerebro. La mente se forma con las conexiones neuronales. Las conexiones entre neuronas van formando el cuerpo mental y estas conexiones entre neuronas se fortalecen con la mutacel de la energía sexual, y estas conexiones entre neuronas también se fortalecen cuando aprendemos algo, cuando hacemos algo diferente, algo nuevo, se crean nuevas rutas, nuevos caminos neuronales en nuestro cerebro. Esto hace de que existan nuevas sinapsis. Las sinapsis son las uniones entre una neurona y otra y se forman grandes redes, digámoslo de otra forma, grandes cadenas, grandes tejidos de neuronas. Entonces, esto fortalece el cuerpo mental, o sea que fortalece la mente. Y la mente tiene muchos sentidos, y entre esos sentidos tiene uno muy especial que le permite manejar las corrientes sexuales individuales y universales. O sea que el sexo, el semen, el vitriolus, el enseminis, el ens vitriolus, los ospermos y aún los óvulos y las ovas que producen las sebas son susceptibles de los mensajes mentales, es decir, que se pueden manejar con la mente. Una mujer con solo imaginar, con solo pensar, puede tener un orgasmo y perder vitriolus. Un hombre igual puede llegar a hacerlo, pero el hombre no es físico. Pero igual también puede llegar a hacerlo con solo pensar. Con esto vemos de que la sexualidad es manejada por la mente. Entonces, con nuestra imaginación y con nuestra fuerza de voluntad, con nuestras órdenes mentales, podemos regenerar un órgano, podemos dirigir la energía sexual hacia los lugares que querramos. Podemos hacerla ascender por los nadis Ida y Pingala, Susumna y Nadichitra, o se puede perder, como hace la mayoría de la gente que se concentra en tener un orgasmo y perder la energía y la pierden. Pero nos, con la misma energía genética, podemos hacer creaceles dentro de nosotros mismos. Miren que el maestro Samuel Joab Batorror no hace mucho tiempo dijo que cuando hacemos el pranayama, un pranayama que nos enseña, pues podemos o debemos dar órdenes a nuestros genes, a nuestras células y a nuestros nadis para que ellos se ensanchen porque están demasiado estrechos, están taponados en muchas gentes. Entonces, en la medida en la que se expandan, ellos van a ser más propicios para mutar la energía genética.
Entonces, dice aquí el maestro Samael Aun Weor, estudiando la vida de los animales, hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la cortamos por la mitad, podemos estar seguros que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede desarrollar totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte de gusanos de tierra y mar tienen también el poder de regenerarse constantemente. La lagartija puede regenerar su cola y el organismo humano su piel. El poder de regeneración es absolutamente sexual. Bueno, es lo mismo que venía explicándoles de la regeneración que hoy conoce la ciencia, que puede tener un bebé, una regeneración de sus deditos. Bueno, no conozco hasta dónde se alcanza esa regeneración, si logra hacerse en una magdu completamente o en un brazo, pero este poder de regeneración es un poder que está en el cerebro y que es uno de los frutos de el árbol de la vida. El árbol de la vida es la columna vertebral y el cerebro. Precisamente se habla de dos árboles en el huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es la columna y el cerebro, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, es el sexo. Son los órganos sexuales. Entonces, este poder de regeneración es uno de los frutos del árbol de la vida, el cual tiene 33 frutos, pues son 33 vértebras. Y también existen lugares donde, por ejemplo, los vilcos, los blastos, extraterrestres periféricos negativos, cuando capturan humanidades, se las llevan como ganado a esas esferas y allí les activan, porque están adelantados en ciencia, y les activan un área del cerebro que corresponde a ese fruto del árbol de la vida, y hacen de que se regeneren sus órganos, y ellos, así como nos cogemos una hojita de un árbol y nos la comemos y luego le sale otra hojita, o sea que un árbol tiene, una planta tiene el poder de regenerarse, pues ellos le activan en esos seres humanos, les activan ese poder de regeneración y se los comen a pedazos. Se le comen una pierna o las dos piernas y estas le vuelven a crecer. Le comen los brazos y estos le vuelven a crecer. Le comen el hígado y le vuelve a crecer. Y así entonces tienen ahí una fábrica de alimento constante para ellos. Pero el poder de regeneración es absolutamente sexual, como dice aquí, en lo que estamos explicando, que debemos activar en nos con la mutacel de la energía genética. El hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede crear dentro de sí mismo al superhombre. Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres.
Esto solo es posible con la transmutación sexual, o sea, con la mutación sexual. La clave fundamental o fundacertal de la transmutación sexual es el Arcadio AZF, la magia sexual. Primero tenemos que convertirnos en hombres y después en superhombres. Zaratustra habló del superhombre. Federico Nietzsche, en el libro Así hablaba Zaratustra, nos habla del superhombre. Pero para ser superhombres, es lo que llamaríamos el Superman, porque man es hombre. Entonces, Superman, que lo vemos en las comiquitas, Superman es superhombre. Para convertirnos en ello, es menester pasar por la mutacel de la energía sexual y crear lo que tenemos que crear dentro de nos. Tenemos que mutar la sacra energía de la vida, sea como solteros, sea como casados. En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. Bueno, este libro fue escrito por allá, por los años de 1945 o 50. Entonces, imagínense, pues, en esa época hablar de así escuetamente, hoy no, hoy salen fotos en revistas de parejas teniendo relaciones sexuales, desnudas, ahí en primera portada, eso no, eso las ven niños y todo el mundo. Oye, eso ya, la pornografía está en todo lado. Entonces, eso era en esa época, pero lo que sí dice aquí es que es la unión del falo y el útero. Bueno, más que el útero es, es la vagina, porque, o sea, el falo puede llegar hasta el fondo y el glande tocar con el cuello del útero. Pero obviamente, pues al entrar allá al útero, no. Al útero entra ese el espermatozoide cuando se fecunda, pero si el falo extrae energías, hidrógenos del útero. Recordemos que útero, el útero es un lugar donde está depositado el fuego de Jehová en el útero y el hombre activa ese fuego y el hombre toma de ese fuego para su propio beneficio en la unión sexual sin derrame. Dice acá, la vida humana por sí misma no tiene ninguna significación. Nacer, crecer, trabajar duramente para vivir, reproducirse como un animal y luego morir. Esa es realmente una cadena de martirios que lleva al hombre enredada en el alma. Si esa es la vida, no vale la pena vivir. Afortunadamente llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla
el grano. De esa semilla, del gragdu, puede nacer el superhombre, el Adán Cristo, el niño de oro de la alquimia sexual. Por eso sí vale la pena vivir, nos decimos, por eso sí vale el esfuerzo vivir. El camino es la transmutación sexual. Esta es la ciencia de Urano, nos le llamamos Urfalo. Este es el planeta que controla las gónadas o glándulas sexuales. Este es el planeta que gobierna la constelación de Acuario. Urfalo, o sea, lo que más llaman Urano, porque Ur es fuego y Ano es ano, y Urano significa fuego en el ano. Claro, Urano era un sol y se apagó porque se volvieron homosexuales los habitantes de allí. Allí vivió Sodom y volvió homosexuales a todos los habitantes de esa esfera. Este planeta que gobierna la constelación de Acuario tiene un ciclo sexual de 84 años. Urfalo es el único planeta que dirige sus polos hacia el Sol. Los dos polos de Urfalo corresponden a los dos aspectos, varonil, femenino. Estas dos fases se alternan en dos periodos de 42 años cada uno. El estímulo alternante de los dos polos de Urfalo gobierna toda la historia sexual de la evolución humana. Épocas en que las mujeres se desnudan para lucir sus cuerpos alternan con épocas en que los hombres se engalanan. Épocas de preponderancia femenina alternan con épocas de caballeros intrépidos. Esa es la historia de los siglos. O sea, hay historias donde existen los grandes matriarcados y otras épocas donde existen los patriarcados. El machismo y el feminismo se alternan por la influencia de una esfera que es netamente sexual y que en lengua sacra le llamamos Urfalus o Urfalo, que significa fuego en el falo y no fuego en el ano, como es Urano. Seguimos con la lectura. Cuando el ser humano llega a la edad madura, es estimulado entonces por el ciclo antitético opuesto al que gobernó durante nuestra infancia y juventud. Entonces realmente somos maduros. Nos sentimos sexualmente estimulados por el opuesto sexual. La edad madura es maravillosa para el trabajo de regeneración sexual. Los sentimientos sexuales son más ricos y maduros a los 40 que a los 30 años. O sea que a los 40 años se va llegando a la madurez sexual. Hoy en día, bueno, esto ya es comentario que hago a lo ya leído. Hoy en día vemos que los niños empiezan a practicar, a tener actividad sexual desde los 8 años, desde los 6, 10 años. Eso ya es una vagabundería. Un niño de 5 o 6 años dice que con novia, eso es una porquería. O sea, los órganos no están maduros. Los órganos sexuales no están maduros.
aún todavía con 15 años todavía no están maduros. Miramos que la madurez sexual se logra a los 40 años, 42, pero la verdadera madurez sexual, pero para practicar la magia sexual, pues se toma hoy en día desde los 18, pero en realidad, pues lo más recomendable es después de los 25. Pero hoy en día, en esta humanidad acelerada y lujuriosa, pues obviamente no se van a aguantar tanto tiempo, no se van a aguantar. Antes existían noviazgos de 10 y 20 años. Sí, se presentaron noviazgos de 20 años. No, hoy en día los noviazgos son de un día, de 2 días, de horas, porque ya después de eso se casan, tienen unión sexual. Entonces, mm, hoy en día todo está muy acelerado. Estamos en el tiempo de Omega, en el tiempo de las velocidades o velocidades, diríamos, donde todo se ha acelerado y la divinidad tiene misericordia con nos y nos trae técnicas propicias para la época. Y las técnicas están precisamente en el sendero Tao, el sendero de los iniciados gnósticos. Y por eso es que miren que los libros de la Gnosis se entienden mejor hoy en el Tao. Y así fue profetizado que le dijo Adolfito, que es el mismo maestro, el mismo Induceu, Lucifer, le dijo que fue el gurú de Samuel Aún Weor, le dijo, escribe para las generaciones futuras, porque esta generación no entenderá tus enseñanzas. Y así ha dicho el maestro Samuel Wabator Weor, que los gnósticos no entenderían las enseñanzas de la gnosis ni en 600 años. Pero bueno, aquí algo estamos dilucidando con estas explicaciones. Sigo con la lectura. El superhombre no es el resultado de la evolución. El superhombre nace de la semilla. El superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. El superhombre es el Hijo del Hombre mencionado por el Cristo. El superhombre es el Adán Cristo. Bueno, ya dejamos hasta esta lectura en esto, ¿no es cierto? Vamos a explicar algo. Aquí se habla de evolución. Hay quienes defienden y dicen que la evolución nos llevará a los soles, o a los cielos, a lugares superiores, a un Edén, a una cuarta dimensión. No, la evolución no. La evolución tiene un, un punto matemático hasta donde llega y de ahí se devuelve, porque la evolución tiene una hermana gemela que se llama involución. Para ir más allá de la evolución, se menester revolución. ¿Revolución de qué? De la conciencia. Es una gran revolución de la conciencia el hecho de dejar de practicar la sexualidad normal para empezar a buscar practicar la sexualidad superior, refrenar el impulso de derramar el semen o de derramar el vitriolus para, en lugar de derramarlo, hacerlo ascender por la columna vertebral. Eso es una tremenda revolución. Esto no es evolución e involución, esto no es mecánico.
Sigo leyendo. La evolución significa que nada está quieto. Todo vive dentro de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. La naturaleza contiene en sí todas las posibilidades. Nadie llega a la perfección con evolución. Algunos se vuelven más buenos y la inmensa mayoría terriblemente perversos. Esa es la evolución. El hombre de la inocencia, el hombre paradisiaco de hace unos cuantos millones de años, es ahora, después de mucho evolucionar o involucionar, diríamos, el hombre de la bomba atómica, el hombre de la bomba de hidrógeno y el corrompido del peculado y el crimen. La evolución es un proceso de complicación de la energía. Necesitamos retornar al punto de partida, el sexo, y regenerarnos. El hombre es una semilla viviente. La semilla, el gradu, debe esforzarse para que germine el superhombre. Eso no es evolución, eso es una tremenda revolución de la conciencia. Con justa razón dijo el Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es el Adán Cristo, el superhombre. Bueno, aquí se habla también de la palabra regeneración. Bueno, y un hombre degenerado, un ser humano degenerado, es un ser humano abandonado y a los vicios, esclavizado por ellos. Para regenerarse, meneste la mutación de la energía. El ser humano degenerado, la peor degeneración son las aberraciones sexuales. No es el consumo de estupefacientes, no. La peor degeneración es la degeneración sexual, por ahí empieza todo. Entonces la regeneración empieza por el sexo. Sigo leyendo. Con la transmutación sexual nos regeneramos absolutamente. A la edad del éxtasis sexual precede siempre la edad del gozo sexual. La misma energía que produce el goce sexual, cuando se transmuta, produce entonces el éxtasis. O sea, el éxtasis sexual es un estado de plenitud, está más allá de los órganos sexuales, es algo que se puede sentir en todo el cuerpo y en toda la conciencia. Sigo leyendo. La lámpara de el ermitaño del Arcadio 9, que normalmente se halla encerrada entre las profundas cavernas de los órganos sexuales, debe ser puesta dentro de la torre del templo. Esa torre es el cerebro. Entonces quedamos iluminados. Ese es el camino realmente positivo que nos convierte en maestros del samadhi, del éxtasis. Hoy en día tenemos la bondad que tiene cuerpo físico. El maestro del samadhi es Weor Samadhi Jael, que está en el maestro Samael Joabator Weor. Precisamente es el maestro Samael, el revolucionario del sexo, el que nos trae el quinto evangelio, el evangelio de la sexualidad. Y el semen y el vitriolus producen luz. Y esta luz que se enciende
es menester subirla hasta el cerebro. Pues sabido es que en electricidad o electricidad, en electrónica, en esta rama de la física, cuando se une el cable positivo con el cable negativo mediante una regulación, un regulador, por ejemplo, en el caso de una bombilla, se une el cable positivo con el negativo y tiene un filamento dentro de la bombilla que regula la corriente del cable positivo, y entonces en medio de ese vacío, que en la bombilla hay un vacío, en medio de ese vacío, el vacío es el Tao, se produce la luz. Entonces, en nos también, cuando se une el polo positivo, que es el Ava, con el polo negativo, que es la Eva, y hay una regulación de la fuerza positiva del varón, se enciende la luz en la cabeza del Ava y en la cabeza del Eva. Bueno, en este punto y hora voy a hacer una pausa para responder preguntas, oír comentarios, lo que deseen los asistentes, y continuamos otro, ¿no es cierto? Normalmente me quedo hasta las 8:30 máximo. Bueno, adelante. ¿Quién está coordinando? Aida, adelante. Muchísimo, maestro Jacín. Hay una manito levantada. Le damos el paso a Andrea. Andrea, por favor, puede emitir. Gratísimas, maestro. Dos consultas. Cuando escuché la historia de lo que le pasó a Urano, me impresionó cómo se destruyen así los planetas, las ciudades por tanta degeneración. Maestro, ¿qué considera que va a pasar con los actos tan horribles que está teniendo la raza humana ahora, especialmente en lo que es la sexualidad? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿por qué todo gira alrededor de la sexualidad? ¿Es un talón de Aquiles de los humanos? ¿Es solo aquí o en otras geas? Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué siempre todo gira en torno a la sexualidad? Gratísimas, maestro. Muy bien, bueno, vamos a contestar primero la pregunta acerca de qué va a pasar con la degeneración sexual que sufre la humanidad. Pues nuestra lucha es regenerar la humanidad mediante la educación sexual. Sabemos que el sodomismo ha ganado mucho terreno porque existe una agenda gay a nivel mundial donde el propósito es sodomizar, o sea, hacer sodomitas homosexuales a más del 51% de la humanidad. Entonces, ellos quisieran que toda la humanidad fuera homosexual. Y esto lo sabe Satán porque con eso destruye las esferas. Pero nuestra labor es educar a la humanidad sexualmente, y es por eso que tenemos que avanzar con este conocimiento. La sodomización de la humanidad fue influenciada por extraterrestres negativos
como los de Eridano y los de Rigel, los rigelianos, con mensajes subliminales a través de un tipo de ondas que se han llamado las ondas X y las ondas T, y utilizando la misma tecnología de la Tierra, han influenciado la psiquis de la humanidad y a través de la misma ciencia con los productos que consume la humanidad, han programado el sodomismo en los seres humanos, pero hoy en día que se se han bloqueado a los extraterrestres negativos, esta influencia debe menguar, aunque el sodomismo que han sembrado sobre la tierra ya tiene un impulso. Por ello es que la salvación de la humanidad somos nosotros. Tenemos un tiempo, un plazo para hacer crecer estas enseñanzas y tornar en mutantes de la energía sexual a un 75% de la humanidad. Si no lo lograremos, pues vendrá una purga para la humanidad, donde tendrán que morir las semillas no aptas y el pueblo de Dios será rescatado en naves conjuntamente con todos aquellos que sus buenas obras les permitan tener el voltaje de alma suficiente para, para poder ser rescatados, que tener el merecimiento de ser rescatados. Entonces, la salvación y la regeneración de la humanidad está en nuestras manos, depende de nos, de cómo crezca esta doctrina, de cómo crezcan los practicantes de estas enseñanzas. Es una de las causas por las cuales estamos empeñados en llevar este mensaje, y no solo en llevarlo, sino en que las gentes lo aprendan bien. Por eso estamos en una avanzada, en algo que hemos llamado la nivelación doctrinaria, donde buscamos que los que ya han aceptado estas enseñanzas las aprendan muy bien y aprendan muy bien las prácticas para que las hagan bien y no mediocremente, porque es como cuando queremos encender una hoguera. Si la hoguera la encendemos con unos palitos ahí, con una hojarasca, pues es una llamarada fatua. Pero si logramos encender el fuego en unos troncos fuertes, gruesos, pues se formarán unos tizones grandes que van a sostener la hoguera, el fuego, se convierte en una alcándora. Entonces, es menester que las gentes aprendan bien la doctrina para que se tornen en lumbreras para otros, no solo por la palabra, sino por la práctica. Y así vamos encendiendo un fuego fuerte desde el centro hacia las periferias. Pero si no fortalecemos a los que ya han aceptado, pues terminan como un leño que su fuego es débil y se va apagando, y eso le ha pasado a muchos que entraron a estas enseñanzas, y aunque llevaban 10 y 20 electrones en ellas, nunca lograron encender con fuerza el fuego de la verdad, y hoy en día se han apagado, se han alejado de la hoguera del hogar
y andan blasfatuando, luchando por apagar a otros. Esa es la desgracia de ellos. Entonces son los dos caminos que tiene la humanidad. O tornamos esta esfera en un sol, que es el gran propósito si se expande esta doctrina, o se convierte esta esfera en, bueno, no se va a destruir la esfera, sino que vienen cataclismos que destruirían la humanidad. Pero la esfera no se va a destruir. Eso sí estamos seguros. La otra pregunta que vuestra merced hace es que todo gira alrededor del sexo. Sí, todo gira alrededor del sexo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde cuando nos fue puesto el sexo. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos en el absoluto, que es lo que las religiones han llamado el cielo, el absoluto es el lugar donde vive Dios, que no son personas así como nosotros, sino que son energías que no tienen forma y tienen todas las formas, pueden asumir la forma que quieran. Por tanto, si no tienen forma, pues no tienen sexo, ¿no? Son energías y como energías, eso no tienen sexo. Pero una vez, unas de esas energías que hacían por ser del absoluto, el absoluto está conformado por tres áreas. El absoluto como tal, el área donde habita Dios en su máxima jerarquía, la zona neutra o zona Tao, que es la defensa del absoluto, y el pluriabsoluto. El pluriabsoluto que estaba encargado de dar vida a la creación, a las esferas, a los soles y a sus habitantes. Y estos habitantes del pluriabsoluto una vez se rebelaron. Bueno, sé que esta explicación, pues para ser más entendible, sería bueno con una gráfica y demás. Bueno, posiblemente en algún instante nos dedicaremos una conferencia a explicar detalladamente esto. Pero por favor utilicen los ojos de la imaginación. Entonces, estos habitantes del pluriabsoluto, llamados los luzbeles, de los cuales todos los habitantes de la esfera somos luzbeles, se rebelaron contra Dios, contra la energía que estaba en el centro. Quisieron destruirla, desplazarla. Entonces fueron expulsados de allí, fuimos expulsados y lanzados lejos a esferas o planetas, a esferas apagadas llamadas por la ciencia en estos días planetas. Y es lo que relata el Génesis, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ese Espíritu de Dios, éramos los luzbeles, moviéndonos en oscuridad y tinieblas. Sin forma física, sin figura definida, como energías, pero energías que fueron desplazadas, expulsadas del lugar celestial y depositadas en lugares, en esferas cárceles como la tierra. Y aquí en la tierra, que la tierra en ese tiempo estaba desordenada y vacía, lo que había era un lodazal, o sea, aguas cenagosas, hirviendo y en oscuridad total.
aunque estaba cerca al Sol, detrás de Saturno, la Tierra no recibía la luz del Sol porque Saturno era un Sol, pero como le habían sido suspendidas la franja ozónica a la esfera, no filtraba la fuerza solar y estaba en tinieblas, desordenada y vacía. Y allí habitaban los luzbeles, en ese infierno. Los luzbeles, entonces, tuvieron un tiempo aquí en esa oscuridad para que se arrepintieran. Después vino Jehová, reparó las franjas atmosféricas, volvieron a ver la luz del sol, y entonces al ver la luz del sol, los luzbeles se recordaron de dónde habían venido, de dónde los habían lanzado, y quisieron destruir la creación otra vez. Decir, bueno, como conocían los mecanismos, como fue construida o fueron construidas las esferas, quisieron eliminar la fuerza de gravedad de aquí de la esfera y los mecanismos que los mantenían atrapados a ella y escaparse de aquí. O sea, no se arrepintieron. Entonces, a esos luzbeles era menester descargarlos porque tenían todo el poder de creación, porque traían toda la fuerza de creación del absoluto. Para poderlos descargar fue menester darles cuerpo físico y a esos cuerpos físicos darles órganos sexuales. Porque en los órganos sexuales se deposita la fuerza del absoluto. Entendamos eso. En los órganos sexuales está depositada la fuerza de la energía del absoluto. Entonces, al depositarse la fuerza del absoluto allí, en los órganos sexuales, no simplemente estar en todo su cuerpo, sino que, o en todo su ser, sino que ya fue depositada en sus órganos sexuales, fue el mecanismo de Dios. Primero los sexos eran unidos y eran andróginos. Ahora el sexo se volvió separado, como lo conocemos hoy en día, hombre-mujer, hombre-mujer. Y por eso fue enviado alguien, el maestro Samael, como Samas, como la serpiente antigua, para enseñarles a utilizar el sexo, porque el hombre primitivo, los luzbeles, no conocían el sexo, era algo nuevo. Entonces tuvo que venir alguien a mostrarles ese mecanismo, ese instrumento y cómo utilizarlo. Y nos lo enseñó para derramar la energía, para descargar a los luzbeles, para que con esa energía no causaran estragos. Entonces, después de descargarnos, ya viene y nos dice, bueno, así no es la cosa. Ahora que ya están descargados, necesitamos que se carguen nuevamente. Ya no boten más esa energía que la tienen en los órganos sexuales y van a mutarla, o como dice aquí en el libro, van a transmutarla. Entonces, redondeando la contesta, todo gira en torno al sexo porque en el sexo está depositada la fuerza del absoluto, la mayor energía que podemos tener y el mayor magnetismo y la mayor fuerza de atracción, porque la fuerza de luz es fuerza de atracción y la fuerza de tinieblas es de separación. Por eso es que
la mayor fuerza de atracción es de los soles. Los soles atraen hacia sí mismos, hacia donde ellos están, a las esferas apagadas. Entonces la fuerza de los soles es de atracción, de gran magnetismo, de tal forma que todo gira en torno al sexo, porque por el sexo que nos pusieron, nos hicieron caer, y por el sexo que nos pusieron, pues nos debemos levantar. Otra cosa es que este instrucierto, este juguetico que nos dieron para descargarnos, se convirtió en adicción. Nos volvimos adictos al sexo, nos embelezamos en él y ya no queremos dejarlo, como el que se envicia a tomar licor y solo quiere vivir en la cantina, como el que se envicia a comer y solo quiere estar comiendo y se vuelve un gordo glotón. Así como cualquier vicio, como el drogadicto. Pero las adicciones están en todo sentido. En este caso, nos volvimos adictos al sexo y a perder la energía sexual. Curiosamente, la mutación de la energía sexual no produce una adicción así, no produce una adicción de esa forma. Sí produce una satisfacción, pero lo que pasa es que normalmente las adicciones negativas generan una deficiencia en la que la criatura siempre va a querer más y más, tratando de suplir esa deficiencia, porque se va generando una tolerancia adictiva y cada vez se necesita más de la dosis, porque en las adicciones negativas existe la neutralización de los receptores de la sustancia que se está ingiriendo, y entonces cada vez necesita una mayor dosis para sentirse bien. Bueno, en resumidas cuentas, para no complicar más la explicación, todo gira en torno al sexo porque es el mecanismo, el instrucierto que Dios nos puso para poder salvar nuestras vidas, porque estaba la opción de destruirnos o de descargarnos. Pues la mejor opción fue descargarnos para no tenernos que matar. Y entonces ahí está. Es como, por ejemplo, un hijo se enloquece y quiere destruir todo en la casa. Entonces el papá dice, bueno, ¿lo mato o lo noqueo? O sea, le pego un golpe que pierda la conciencia. Pues le doy un golpe que pierda la conciencia. Es mi hijo y no lo quiero matar, yo lo amo. Entonces, eso hizo Dios con los Luzbeles. En su infinito amor, pues yo no los quiero matar, yo quiero les quito la conciencia mediante este mecanismo y después les despierto la conciencia, y en esa labor se está. Entonces, todo gira en torno al sexo, pero no es que debamos aborrecer el sexo como enseña la Iglesia Católica o a tenerle miedo, no. El sexo es lo más hermoso en otras esferas, o sea, en otros planetas el sexo es la más hermosa y anatómica flor. El sexo es hermosísimo cuando lo miramos con sacridad, sin malicia. Nos, como taoístas, podemos hablar del sexo con hombres, con mujeres, sin ningún rubor, sin avergonzarnos, sin malicia. Cualquier persona profana empieza a hablar de sexo y empieza con una sonrisita maliciosa, hombres y mujeres. Y cuando se refieren al sexo, hablan maliciosamente y les causa vergüenza o una risita malévola. No, para nosotros no, porque
siempre lo miramos con sacridad y sabemos lo que es el sexo. Y nuestros objetivos son la mutacel de la sacra energía de la vida. Entonces, no es que debamos mirar mal eso de que todo gira en torno al sexo, todo gira en torno al sexo porque el sexo es el origen de todo, solo que tenemos que aprender a mirarlo y a manejarlo con toda la sacridad que es indispensable, que es menester. Bueno, dejo hasta ahí la contesta, porque bueno, me alargué porque lo ameritaba. Espero que le haya quedado claro a Mónica. Andrea, sí. Maestro, gratísimas, gratísimas, gratísimas. Al fin pude comprender qué bien explicada esta contexta. Bendito sea. Bueno, me alegran sus palabras de gratitud y que haya habido comprendido. Esto me alegra muchísimo porque cuando hablamos algo esperamos que nuestras palabras no sean enredadas y no compliquen a las gentes, a los oyentes, sino que les den claridad. Entonces, para mí es un agrado que le haya quedado comprendido esto. Si hay alguien más que desea hacer una pregunta o hacer un porte, con todo gusto le estamos oyendo. Por ahí siento que está Licencia, Isidro, maestro. pero no soy yo el que le debo dar paso, sino Aida, que es la coordinadora. Así que adelante, Aida. Gratísimas, maestro, por tan excelente conferencia. Cada día se va apareciendo más la luz en nuestra cintis y se va comprendiendo más esta gran doctrina. Y el ser, no licencie Simbre, puede abrir su fono y hacer su pregunta. Licencia, maestra, ¿puedo seguir? Sí, maestro. Sí. Bueno, voy a dar un pequeño porte. Se trata de lo siguiente. El sexo tiene 3 formas de utilizarse, como es 1, para la reproducción de la especie, 2, para la degeneración o destrucción de la misma especie, y 3, para regeneración, es decir, o nos convertimos en ángeles o demonios. Y quiero decirles que cuando la pareja se une, cada uno, tanto las cebas como las habas, o el varón como la varona, o como se le dice vulgarmente, hombre y mujer, cuando se unen, cada uno muta su propia energía. Cada uno muta su propia energía y cada uno tiene el poder para levantarse como un hijo de la luz, como un superhombre. No importa el cuerpo que ocupe, si sea de varón o de varona. Eso quería aclarar para que las cebas comprendan que tanto ellas como ellos tienen el mismo poder para levantarse. Así que no hay por qué ser el uno más grande que el otro, porque lo que cambia exteriormente es el cuerpo, ya sea de varón o de varona. Pero internamente, espiritualmente, somos iguales y tenemos el mismo poder para hacer la mutación en pareja. Y quiero recordarles que cuando uno de los dos ya esté preparado y el otro no, debe explicarle, enseñarle, aclararle cuál es el objetivo de esta labor en pareja, como es la de levantarnos como verdaderos hijos de Dios
y nacer de nuevo. Así que, adelante, maestro, si tiene algo que decir al respecto de lo que acabo de decir. Sí, bien, gratísimas, maestro Calajá. Todo lo que vuestra merced dice es cierto. La Eva, solo tengo que confirmar que así es y que la Eva tiene las mismas posibilidades que el Abba hoy. Hoy pues con las técnicas del Tao se han abierto nuevos mecanismos mediante los cuales es quizás mucho más fácil la liberación, pero obviamente que el centro de todo es la labor con la sexualidad, con los órganos sexuales para Evas y para Abas. Pero entonces, cuando, o sea, sabido es que podemos alcanzar los objetivos hoy en día con las técnicas del Tao y con las bondades de Dios, aún como solteros, pero cuando se practica como casados, se entremezclan hidrógenos del hombre con hidrógenos de la mujer, o sea, del Abba con la Eva, en la cámara geltante, ahí en la vagina, en el útero. Y entonces las energías que se mutan son más completas. O sea, si bien es cierto, el hombre muta el enseminis y la Eva muta el ens vitriolus, el enseminis del hombre se enriquece con hidrógenos que le proporciona la Eva. Y el ens vitriolus de la Eva se enriquece con hidrógenos que le proporciona el Abba. O sea, un hidrógeno es una materia de energía. Digamos que son sustancias fisioetéricas, entonces que están en otras dimensiones. Entonces, si bien es cierto, cada uno muta su propia energía, es cierto que se enriquecen con las energías del otro. Ahora, debemos tener en cuenta también que como los dos son uno, forman una sola carne. Si uno de los dos tiene un orgasmo, descarga a los dos. No crean que se va a descargar uno solo. Se descargan los dos. Ah, no, descárguese usted que yo no me descargo. No, se descargan los dos. No es que los dos son una sola carne. Entonces, por eso la práctica en pareja tiene que ser como una yunta de bueyes, que los dos tienen que estar de acuerdo para moverse hacia el mismo lado, para laborar en armonía. Bueno, dejo hasta ahí esa ampliación a lo que dijo el maestro Calajá y dejamos por causa de la hora hasta aquí. Si de pronto hubiese alguien que quiera decir algo rapidito o hacer una pregunta, la contestamos rápido, si no, dejamos hasta Bien. aquí. Gratísimas, maestro. En el cierto, no hay ninguna pregunta en el chat, pero si algún ser quiere hacerla, adelante, por favor. Bueno, maestro, no, nadie se... Bueno, Bueno, entonces vamos a... licencia, maestro. Adelante, maestro. Quiero recordarles una técnica que se entregó en el Tao en un comienzo, como desde allá en el 85, donde se estaba explicando y diciéndole a todos la forma como se mutaba la energía y se ponía como ejemplo que cogieran medio vasito de agua en una vasija y la pusieran a hervir y que se dieran cuenta una vez que empiece a hervir cuánto tiempo se demoraba esa agüita para desaparecer de la vasija convertida en vapor.
Así mismo sucede con la pareja. El uno le sirve al otro como estufa para activar o avivar el fuego. Y una vez, ya por segunda vez, el mismo cuerpo, el mismo organismo, se encarga de transformar ese vapor en energía lumínica, que es la que sube por los dos cables de ida y pingala, recorriendo el cuerpo y despertando a la divina madre Kundalini, que está encerrada en el tribilín o coxis, que es quien se encarga de crear los cuerpos solares. Es un proceso que el cuerpo o los cuerpos en una forma natural hacen. Uno solo tiene que mutar y estar concentrado en la respiración para no ir a soltar o aflojar los esfínteres glúteo o cadera, para que no se vaya a perder o desperdiciar la energía. Adelante, maestro, si tiene algo que... Sí, sí, así es, la mutación de la energía genética se da de esa forma donde en el horno de las mutaceles en la Eva está ahí, en el conducto sexual, en la vagina, en el útero, y en el Ava, el horno de las mutaceles está en la próstata. Entonces, es menester y se sabe que se enciende el fuego erótico y hay una elevación de la temperatura. Es menester para que se pueda realizar la mutacel de la energía. Bueno, dejamos hasta aquí entonces en el día de hoy, Aida. Vamos a hacer la oracel y terminamos. Gratísimas, maestro. Si el maestro Calaja la puede realizar, gratísimas. Antes, gratísimas, maestro. De verdad, como dije antes, cada día se va entendiendo el por qué tener cuidado al escoger una pareja. No es solo el enamoramiento, el poder estar con ella, sino pues ver en mí, ver todo lo que surge a partir de esa pareja y no es estar por estar. Gratísimas, maestro. Y maestro Calajar, adelante con su oración. Bueno, nos concentramos en el entrecejo y cerramos los ojitos. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tanto amor, por tanto perdón que tienen para con todos los habitantes de la tierra. Y te agradecemos también por estos grandes comandantes que nos habéis dado, como es el maestro Eliuseos y Samael Fabator de Or, y todos los demás maestros, dragones, mahanas, chelas, que se preparan para entregar la doctrina y compartirla con aquellos que aún no la conocen. Y los que la conocen, que la pongan en práctica y la compartan con los demás. Te damos gracias por el alimento, por la paz, por el amor, por la vida. Y todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado y divino de nuestro Señor Jesucristo. Paz y luz, paz y vida, paz inverencial. Om sea. No sea gratísimas, maestro. Bien, gratísimas a todos por la asistencia a esta conferencia, a esta disertación. Esperamos que cada vez se lleguen más gentes a oírlas y quienes deseen volver a ver estas conferencias saben que están disponibles en el portal Tu Sacra Sexualidad. Así que reitero las gratísimas, que tengan un excelente
reposo y que durante el reposo sigamos aprendiendo todos, no solamente sus mercedes, sino unos también, porque nuestros guías, los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joabat Torredor siguen enseñándonos durante el reposo de nuestro cuerpo físico. Paz y luz, paz inverencial, hasta pronto. Gratísimas y paz y luz y paz.